de la Clínica Mayo, Rochester, en los Estados Unidos, lugar de excelencia en el mundo de la práctica de la medicina. El doctor ha tenido la generosidad de compartir esta mañana con nosotros, contarnos una experiencia que ellos están haciendo en la comunicación médico-paciente, y después tendremos la oportunidad de compartir con él 1, 2 o 3 pacientes para escuchar su opinión y de esa manera enriquecernos con su conocimiento. Quiero especialmente agradecer al Dr. Cole su presencia con nosotros. I want to thank you especially your presence with us. Thank you. Good morning. Buenos días. Realmente es un honor estar aquí, presente en la facultad y hablarles. Hoy yo quiero compartir con ustedes nuestra experiencia en la Clínica Mayo con la relación médico-paciente, la comunicación entre un médico y un paciente. Yo creo que esta es una de las partes más importantes de la práctica de la buena medicina, y para el médico también le ayuda a disfrutar la medicina. Nosotros somos médicos que estamos en continua capacitación y tenemos que hacer lo que amamos. Entonces, lo que voy a compartir hoy con ustedes creo que va a ayudar tanto al paciente y nos va a ayudar a nosotros para que disfrutemos más nuestra profesión. Bueno, ¿cómo llego a este punto? Yo me refiero en función de la comunicación. En la Clínica Mayo es una institución muy grande. Tenemos 1.500 médicos de staff y tenemos 500 fellows, residentes, y también tenemos personal de apoyo que son 30.000. Entonces, nosotros con las clínicas satélites y la Clínica Mayo tenemos más o menos 30.000 empleados en mi país, así como acá. Supongo que, bueno, todos estamos muy ocupados, trabajamos mucho más rápido y trabajamos mucho más. Esto ocurre en la práctica diaria. Mi director, el doctor LaRusso, es decir, es el director de la cátedra de clínica, y un grupo de nosotros nos preocupó que, aunque nosotros éramos técnicamente superiores o muy buenos, teníamos excelentes habilidades, debido a que estábamos siempre ocupados, muy activos, tenemos presión para ver a los pacientes en un tiempo más corto, y entonces nuestra preocupación era ¿qué le ocurre a la relación médico-paciente? ¿Estamos llegando a lograrlo? ¿Nos comunicamos correctamente? Entonces conformamos un grupo de 8 médicos del departamento de clínica. Nosotros fuimos sometidos a un procedimiento de capacitación con diferentes expertos médicos de Estados Unidos con respecto a mejorar nuestra capacidad de comunicación. Hemos estado llevando a cabo reuniones en los últimos 2 años, durante 2 horas cada 2 semanas, para hablar acerca del programa de capacitación, para desarrollar seminarios, y cada uno de nosotros, los 8, hemos descubierto que nuestra propia habilidad de comunicación ha cambiado debido a lo que nosotros hemos aprendido. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas que yo creo que los pueden ayudar en comunicarse con los pacientes, entrevistarse con los pacientes, así como en el trabajo diario con los pacientes. Bueno, yo no sé qué es lo que ocurre acá en la Argentina, pero en la medicina parece que todo cuesta dinero. La medicina cuesta, los medicamentos cuestan, los procedimientos cuestan, pero yo creo que el procedimiento más eficaz para el costo en la actualidad, si es que nosotros queremos utilizar este término, es la anamnesis y el examen físico, es decir, la entrevista médica. Yo creo que la entrevista médica tiene 3 funciones. En primer lugar, tenemos que recolectar información.
Nosotros queremos que el paciente nos cuente qué es lo que ocurre, por qué está aquí. Es decir, qué lo trae a la consulta, qué le duele. Una técnica que es muy útil es comenzar diciéndole al paciente, cuénteme qué es lo que le pasa, cuál es su historia. Se han realizado estudios demostrando que desde que el momento que comienza la comunicación médico-paciente hasta la primera interrupción por parte del médico, lleva más o menos 15 o 20 segundos o menos. Entonces podemos decirle al paciente, bueno, cuéntenos qué les ocurre, y a lo mejor comienzan a contestar y muchas veces inmediatamente hacemos más preguntas y desviamos al paciente del punto central. Una pregunta que es muy buena para preguntarle a nuestros pacientes, en inglés son 2 palabras, no sé qué pasa en castellano, y esto es, ¿qué más? Al recoger información es muy importante tener el cuadro completo del paciente, qué es lo que le ocurre al paciente. El temor que todos tienen es que si nosotros continuamos preguntando y le permitimos al paciente que nos cuente su historia, va a llevar mucho tiempo, vamos a estar por muchas horas. Y bueno, todos tenemos pacientes que van a hablar sin parar continuamente y existan técnicas como para poder desviarlos y mantenerlos encarrilados en el tema que queremos. Pero yo creo que nosotros podemos, mantener al paciente con una historia breve y de esta manera vamos a evitar que nos cuente todo lo que le ocurre, o lo que ocurre con frecuencia en nuestro consultorio es, nos juntamos con el paciente, lo conocemos, hablamos acerca de un tema específico, quizás hablamos acerca de la tensión arterial. Y bueno, llegamos y decimos, bueno, ¿qué tal está la presión? Muy bien, los medicamentos, bárbaro. Y quizás nos lleva 10 minutos, no más. El paciente se levanta, camina hacia la puerta y cuando están en la puerta nos dicen, a propósito, doctor, yo tengo sangre en las heces y tengo dolor en el pecho, tengo angor. Entonces yo creo que es mejor hacer estas preguntas en primer lugar, en lugar de, esperar al final de la entrevista como para tener que volver y comenzar todo de nuevo con la anamnesis. Yo utilizo la pregunta ¿qué más? Muchísimos, y generalmente logro obtener información en 3 y 5 minutos, es decir, utilizando esta técnica, descubriendo las razones principales que están presentes. A lo mejor hay 2 o 3, pero al hacer esta pregunta, ¿qué más? He aprendido muchísimo. Tengo un paciente que yo he visto por 2 años y cuando yo comencé a preguntarle ¿qué más? Un día se lo formulé e inmediatamente él me dijo, estoy con una depresión grave, severa, a un punto de suicidio. Entonces, eran realmente cosas importantes que surgen de esta pregunta. Y si yo no lo hubiera preguntado, él jamás me lo hubiera dicho. Entonces, en primer lugar, recoger información. Es decir, una técnica utilizando las palabras ¿qué más? La segunda función de la entrevista médica es construir una relación. Creo que hay una relación, como una sociedad entre el médico y el paciente, y como para establecer una relación existen 6 puntos que me gustaría compartir con ustedes. 1, desarrollar una sociedad, una relación. Por ejemplo, le podemos decir al paciente, ¿por qué no trabajamos juntos en este tema? O nosotros 2 tenemos un problema, porque el paciente quizás tenga un tumor, pero nosotros somos los médicos que tenemos que tratar el tumor, por ende el problema es de los 2. Entonces, una buena técnica es compartir con el paciente diciendo, tenemos un problema, trabajemos juntos, ¿cómo podemos ayudarlo? Tenemos que incluirnos en la relación con el paciente. En segundo lugar, empatía, es decir, hablar acerca de sentimientos, de decir lo que pensamos. Quizás, hacemos el diagnóstico de diabetes al paciente, quizás son personas muy activas y entonces el hecho de tener diabetes va a ser un obstáculo para su vida.
Podemos decir, bueno, parece enojado, molesto. Esto, bueno, suena como que va a ser bastante difícil para usted. Permítanle saber al paciente que nosotros estamos preocupados por lo que le ocurre y nosotros realmente tenemos un sentimiento. Esto va a hacer que el paciente se abra y nos cuente más, porque de esta manera sienten que es mucho más seguro hacerlo. A veces la palabra, decir, bueno, lo siento de que esté enferma, ¿cómo podemos ayudarlo? Es decir, estamos reconociendo qué es lo que el paciente siente. El cuarto punto es el respeto. Nosotros tenemos que considerar a cada paciente como si fueran individuos, tenemos que considerar sus familias, sus elecciones, y el hecho de decir cosas tales como, bueno, parece como que usted ha estado pensando muchísimo acerca de esta decisión, a lo mejor es la decisión de, bueno, someterse a quimioterapia o no. Creo que nosotros tenemos que respetar la decisión del paciente y tenemos que ayudarlos para que se sientan acompañados, para que no se sientan solos. Si, bueno, toman una decisión que es buena, le vamos a decir, es una buena decisión, vamos a acompañarlo, vamos a apoyarlo. Bueno, yo no sé cómo se puede traducir esto, pero el doctor dice legitimizar sus sentimientos. El paciente se siente solo. Yo soy hematólogo y trato a muchos de mis pacientes con quimio y muchas veces, después de 6 meses de quimioterapia, nosotros cambiamos a una simple observación. Bueno, a lo mejor esperamos que se curen o a lo mejor hay una recidiva. El paciente durante la quimio muchas veces piensan y sienten que nosotros estamos trabajando para tratar el cáncer, pero al interrumpir el tratamiento de la quimio se dan cuenta de que, bueno, ahora tienen que esperar y esto realmente los asusta. Frecuentemente al final del periodo de quimioterapia me comunico con el paciente y les digo, bueno, a lo mejor tienen miedo porque estamos esperando y no estamos tratando el cáncer. Y muchas veces me dicen, sí, tiene razón. Y nosotros contestamos, eso es normal. De esta manera los estamos dando respaldo, es decir, saber que nosotros sabemos que ellos se sienten mal. Y finalmente tenemos que ofrecerle nuestro apoyo. Llámenos, estamos aquí para ayudarlo, puede volver. Si hay un problema, vuelva a consultarnos. Entonces, estas 6 técnicas, es decir, la asociación, la empatía, el sentir un sentimiento de compañía para el paciente, son todos puntos importantes. También hay otros indicios que son muy importantes como para poder buscar y comprender. En primer lugar, tenemos que reconocer las emociones. Algunos pacientes son maravillosos, otros están enojados. Y bueno, uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos es el hecho de tratar a pacientes que están enojados. Estoy seguro que a ustedes les ocurre esto acá, así como nosotros en la Clínica Mayo. Por ejemplo, un paciente que llega a la Clínica Mayo de California nos dice, no me gustaban mis médicos de California, ¿cómo me puede ayudar? Bueno, a veces no hay cura, a veces el paciente simplemente está enojado. Entonces, al utilizar algunas de estas técnicas de saber escuchar al paciente, de establecer una relación tipo sociedad, nosotros a veces podemos hacer que se sientan menos enojados. Bueno, yo he tenido pacientes que realmente han estado muy enojados cuando me consultaron y finalmente se convirtieron en queridos amigos. Pero tenemos pacientes que aún así van a continuar enojados y en esta situación tenemos que establecer límites de manera tal que no nos agredan verbalmente ni físicamente. Y algo muy importante para los médicos, y espero que se pueda traducir bien, bueno, traten de hablar pensando. Nosotros a veces estamos tan ansiosos de dar una respuesta que no pensamos cómo esto se va a afectar al paciente. Es muy importante pensar antes de hablar. También en una situación de un paciente enojado, tenemos que manejar nuestras propias emociones. Nosotros tenemos que
resistir la tentación de responder con las emociones. Nosotros podemos, sostenerle la mano, podemos darle apoyo, sentir realmente nuestro pésame, pero aún así tenemos que mantener nuestra actitud profesional y tenemos que tener mucho cuidado de no demostrarles a nuestros pacientes de que esto nos molesta, porque esto va a empeorar la situación. Muchas veces, por ejemplo, si el doctor Monagurria me está contando una historia y yo estoy, papando moscas o estoy escribiendo algo, no le estoy prestando atención, y aunque yo le esté escuchando, lo que les estoy diciendo con mi actitud física es que su historia no me resulta importante. Entonces nuestra comunicación no verbal, el hecho de mirar así versus esta postura, es muy importante en nuestro trabajo diario. Y puede parecer simple, pero yo he tenido pacientes que llegan a la clínica derivados de otros médicos que me dicen, el médico no me escuchó. Es decir, no estableció contacto con la vista, estaba continuamente en la computadora. Y en la Clínica Mayo nosotros tenemos que incluir datos en la computadora permanentemente. Hay un aspecto bueno y malo. Bueno, no se pierden las historias clínicas, pero lo malo es que el paciente está aquí, la pantalla aquí, yo aquí. Entonces, ¿hacia dónde dirijo mi mirada? Estamos hablando acerca de técnicas de achicar la pantalla establecida acá de manera tal que podamos continuar estableciendo la conexión visual. Y esto tiene que ver con la tecnología. También tenemos que evitar lo que yo denomino el vocabulario médico. Tenemos que utilizar un vocabulario plano. El paciente a lo mejor tiene diferentes niveles de educación y algunos pacientes van a entender, por ejemplo, la palabra infiltrar o infiltrado, neumocistis, adenopatía. Otros quizás tenemos que utilizar palabras simples, tumor, neumonía, manchita. Tenemos que evaluar la educación de los pacientes y mírenlo en los ojos para ver si el paciente realmente nos está comprendiendo. Estos son algunos de los puntos claves que yo quiero compartir con ustedes. Otra técnica que quiero compartir con ustedes es una simple y que todos pueden comprender y poner en práctica. Y se denomina preguntar, contar y preguntar. ¿Qué significa? Bueno, significa que tenemos que volver a recolectar información. Nosotros tenemos que hacerle preguntas a los pacientes. ¿Cómo están? Tenemos que preguntarles cómo se siente, qué piensa, en dónde tiene el dolor. Y a medida que nosotros transcurrimos en la anamnesis, tenemos que hacer una pregunta y a lo mejor hacemos una pregunta y le podemos decir, o el paciente, pues, le decimos, ¿dónde está el dolor? Bueno, está aquí, en el pecho. Y ¿cómo se siente? ¿Dónde está específicamente? ¿Cuál es la característica? Escuchemos al paciente y entonces vamos desde preguntar a que el paciente nos conteste, volvemos a preguntar. Es una técnica muy buena para recolectar información y como para dar una mala respuesta y unas malas noticias. Y quiero usar este modelo que acabo de mencionar de preguntar, informar, preguntar. Y entonces, este tipo de metodología es buena para las entrevistas médicas. Vamos a revisar ahora las 3 funciones de la entrevista médica. Primero, recolectar información. Número 1, ya hablamos al respecto. Número 2, la construcción de una relación. Número 2, ya también fue mencionada. El tercer elemento en la entrevista médica que yo creo que es importante es la educación del paciente. Y por esto, ¿qué es lo que implico? Informarles acerca del tratamiento. Es decir, esta es la receta, le vamos a dar entonces penicilina, por ejemplo. ¿Por qué? Explicarles la razón. Entonces, a lo mejor consiste en explicar el tratamiento. Otra manera podría ser informar al paciente que necesitan bajar de peso, que tienen que bajar el colesterol.
Por esto entonces yo implico un cambio en el comportamiento. Entonces la comunicación es muy importante en los cambios conductuales que ya sabemos que para el área preventiva son de suma importancia. Como el tercer punto en la educación del paciente es el dar las malas noticias. Muchos de nosotros, o todos nosotros, en un momento tenemos que transmitir malas noticias. Y me doy cuenta que hay muchas diferencias culturales en cuanto a transmitir este tipo de noticias. Algunas sociedades son sociedades que no revelan la información, entonces se dice menos al paciente y el paciente a lo mejor no quiere saber o conocer. Entonces, en las culturas occidentales, sin embargo, existe más bien una sociedad que revela la información, explicar el diagnóstico, informar al paciente que tiene cáncer o que tiene diabetes o que tiene una miocardiopatía. Las malas noticias no implican cáncer, pueden ser también si yo soy un esquiador, por ejemplo, y soy un esquiador olímpico profesional y me rompo la pierna, esto es una mala noticia. Ya no hay más esquí, entonces. Las malas noticias, entonces, puede ser, por ejemplo, la policía que viene a nuestra casa y nos dice que un amigo se acaba de matar en un accidente automovilístico. Pero las malas noticias constituyen un área que nosotros debemos enfrentar. Conocemos a los pacientes, las expectativas del paciente, la cultura del paciente, cuáles son sus deseos, y así ejercemos nuestra práctica. Pero nuevamente, cada vez más, por lo menos en nuestra cultura, la autonomía de los pacientes está ganando cada vez más importancia. Los pacientes se informan sobre las enfermedades en la Internet y tienen muchísima información, hay libros publicados al respecto, entonces tendemos a dar las malas noticias y la forma en que la transmitimos nos llevan a lo que yo llamo entonces a una empatía con el paciente, siendo siempre leal, diciendo la verdad. Los pacientes también deben saber que somos idóneos. Muchas veces hablamos acerca de, yo no sé la palabra en español, pero en inglés se dice la medicina blanda, no la medicina académica. Pero yo creo que esta medicina blanda, entre comillas, es sumamente importante. Pero los pacientes necesitan conocer, por lo tanto, que nosotros tenemos que comunicar, está bien, ser buenos comunicadores, pero es importante ser competentes, idóneos, estudiar, leer, pero también tener empatía, tener una buena escucha con el paciente. Los estudios han demostrado que este es el deseo de los pacientes. En grandes centros médicos como este o como el nuestro, es cada vez más difícil porque hay muchos equipos, hay muchos médicos y cada uno puede decir las cosas de manera diferente. Pero creo que al transmitir malas noticias tenemos que ser claros, honestos, tal vez preguntar, por ejemplo, si, tenemos el resultado de una biopsia y podemos iniciar la conversación, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la biopsia, está bien. O a lo mejor hay alguna preocupación que nosotros podemos transmitir o podemos aclarar. Entonces, primero preguntamos, le decimos los resultados y después podemos preguntar cómo se siente, cómo anda. Y luego entonces podemos informar más, darles más información y preguntarles qué es lo que usted quiere hacer. Recuerden que las malas noticias, mucha gente al transmitirlas se cierran emocionalmente después de escuchar la palabra cáncer, diabetes, ataque cardíaco. Pero probablemente pierden la escucha, no escuchan lo que estamos diciendo por algunos minutos. Hay momentos que yo dejo a una pareja junta después de decirles que hay una recurrencia del cáncer, los dejo solos durante 2 a 5 minutos, los dejo tranquilos para que puedan llorar y que se compongan y luego entonces planificamos el tratamiento. Las malas noticias son algo que todos tenemos que enfrentar. Nuestro objetivo debe ser brindar información clara e información con afecto hacia los pacientes. Bueno, es bastante importante, pero quería compartir estas ideas con ustedes en el